Perfecto. Excelente. Bueno, entonces primero les doy la bienvenida oficial a todos a la charla, quienes van a asistir hoy y quienes la vean más adelante. Esta charla va a ser introductoria, o sea que vamos a pensar en conceptos y enfoques, pero para ver herramientas deberíamos ir más que nada hacia un workshop o una capacitación, así que quisiera como primero dejar claro qué es lo que vamos a ver, qué es lo que no, qué es lo que podríamos ver más adelante. La idea es que nos llevemos de acá un enfoque hacia cómo empezar a diseñar soluciones a partir de inteligencia artificial. Nos compete el tema de la inteligencia artificial, pero en realidad este enfoque aplica a cualquier tipo de proyectos, no necesariamente tenga que ver con inteligencia artificial, puede ser cualquier tipo de desarrollo de software, por ejemplo, ¿no? Así que nos vamos a basar en metodología Lean Startup. No sé si alguna vez alguien escuchó mencionar. Es un enfoque que busca básicamente fracasar y aprender rápido y barato para salir a desarrollar productos de alto valor o servicios. No puedo leer el chat porque estoy compartiendo, así que si quieren simplemente interrumpir y poner el micrófono. Listo, listo. Yo había dicho que sí, pero bueno, ya. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, nuestra charla hoy se titula ¿Cómo crear startups? Entonces, de inteligencia artificial basadas en una propuesta de alto valor. Vamos a hacer una vista preliminar de los contenidos como para guiarnos. No va a ser quizá exactamente ese orden, pero bueno, vamos a ver qué es una startup y en qué se diferencia de una empresa, cuáles son las ventajas y desventajas. La variable que creo que determina el éxito en una startup de inteligencia artificial y en cualquier startup. El Product Market Fit como concepto de marketing y desarrollo de productos y servicios. El Problem Solution Fit, que es una propuesta de alto valor, herramientas de diseño de pensamiento, que es un Perdón, marketing. interrumpo un segundo. Yo te estoy viendo congelada la pantalla, no sé el resto, si está viendo bien. Ustedes ven la segunda diapositiva. Perdón, interrumpa. Hay una ventana que dice vista del presentador que está tapando la diapositiva. Sí, sí, está pasando eso. Ahí está. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Sí, ahí sí. Ahí está, perfecto. Se ven los contenidos entonces, ¿no? Estábamos viendo qué íbamos a ver por partes. Estábamos con qué es una propuesta de alto valor, herramientas de diseño, bueno, casos icónicos de Problem Solution Fit. Vamos a hablar un poquito de la historia, si se repite o no, el tema de la burbuja.com, qué podría pasar con el tema de la inteligencia artificial hoy. Vamos a hacer una introducción a todos estos conceptos de lo que es encaje producto-mercado, el encaje problema-solución, propuestas de valor. Y una vez que entendamos eso, vamos a poder definirlo sobre la inteligencia artificial. Así que tengan paciencia que a mitad de la charla vamos a empezar, igual voy a hacer mucha mención a lo que está relacionado con inteligencia artificial. No soy experto en inteligencia artificial, así que voy a mencionar desde el lado del emprendimiento y las herramientas que podemos obtener para desarrollar. Pero no vamos a ir con cuestiones muy técnicas en esta charla, en ese sentido. Bueno, redondeando, me presento yo brevemente, solo porque siempre está bueno saber de quién viene la información. Soy consultor de startups hace ya 5 años. Soy mentor de emprendedores. Principalmente estuve en programas del gobierno de Buenos Aires, como Vos lo hacés, Pacto Emprendedor y Buenos Aires Resiliente. También soy profesor en un posgrado y una maestría para una escuela de negocios de España, donde también ahí vemos metodologías ágiles para crear startups. Y soy Agile Coach, que engloba un poquito de todo lo que acabo de decir. Bueno, entonces, ¿qué es una startup? ¿Y en qué se diferencia de una empresa? ¿Ustedes alguna vez escucharon ese término, startup? Supongo que no. Sí, Sí, yo sí. lo escuché, Acá por lo pero menos. no lo tengo bien claro. Bien, ok. Vamos a hacer una aclaración.
porque la charla justamente se titula, ¿no? Cómo crear startups, no digo empresas. Entonces, vamos como primero por definición, según de dónde sale la metodología, que el autor del libro Lean Startup se llama Eric Rice. Él en 2011 saca este libro contando cuál es el método más eficiente, más barato y más rápido para salir a validar ideas. Entonces, una startup la podemos pensar como un conjunto de personas que van a estar iterando constantemente y van a estar buscando validar o refutar hipótesis, es decir, ideas, conceptos que nosotros creemos que pueden ser reales o no. Nosotros podemos inferir que hay una problemática que hoy no se resuelve, que decimos, bueno, yo creo que esto es un problema, que esto se podría solucionar a través de, por ejemplo, uso de inteligencia artificial, pero esa es una hipótesis y como startup, que una startup puede estar conformada por una persona, 2 o 100, pero en general las startups son grupos muy pequeños de gente emprendedora que busca salir a validar ideas, ¿sí? Y este proceso es muy importante porque no siempre se da así y muchas veces son grandes empresas las que salen a, en vez de validar una idea de manera rápida y barata, poniendo muchísima inversión, muchísima capacidad humana y tiempo solo para a veces, dicho en criollo, darse la cabeza contra la pared, ¿no? Y descubrir que no había un problema real o que quizá la solución es algo que la gente usa, pero que no está dispuesta a pagar por ello, por ejemplo. Entonces, a veces las soluciones que uno podría generar, partamos desde la base de inteligencia artificial, que hoy no es algo tan accesible, y de hecho el desarrollo podemos quizá ponernos de acuerdo en que es un poco costoso, ¿no? Dependiendo del tipo de software y hardware que vamos a usar, no es algo que valga la pena o en lo que valga la pena quizá equivocarse con mucho presupuesto, con mucho tiempo y con mucho desarrollo y capacidad humana, ¿no? Entonces, esa es la idea de enfocarnos en empezar desde una startup, con ideas que podamos validar rápido y barato. Si alguno tiene alguna duda, me puede interrumpir y debatimos o les contesto. Entonces, bueno, una startup, como les decía, basada o no en inteligencia artificial, va a buscar validar su propuesta de valor. Con esto hacemos una diferencia entre qué hace una startup y qué hacen las empresas consolidadas. Bueno, lo que hacen las startups, medio que ya lo dije, a diferencia de las startups que, bueno, manejan, por ejemplo, mucha incertidumbre y buscan aprender, las empresas consolidadas ya saben quién es su cliente, qué problema resuelven, tienen mucho presupuesto y mucha capacidad humana, es decir, muchos empleados muchas veces, se relacionan con sus clientes sabiendo dónde encontrarlos, ya sea a través de sus propios puntos de venta, a través de sus propios canales, pueden ser, por ejemplo, páginas web, ¿sí? Y lo que muchas veces pasa, porque tampoco vamos a decir que una empresa no puede descubrir un nuevo problema, es que falta esa ejecución ágil, ¿no? Entonces son pocas las empresas que dentro de sí mismas hacen una pequeña burbuja, una pequeña unidad o departamento funcional, que son los famosos departamentos de innovación o las incubadoras dentro de grandes empresas, que son entidades que justamente buscan, por medio de emprendedores o por medio de ideas y de metodologías un poquito fuera del marco tradicional de trabajo, validar nuevos conceptos, validar nuevos segmentos de mercado o nuevos problemas que tengan que ver ya con la cadena de valor a la que ellos pertenecen. Entonces, bueno, en general nos va a convenir siempre empezar desde la metodología de startup, ¿no? Salir a validar, a refutar, todo esto prácticamente con poco o ningún presupuesto. Lautaro, Sí, puede ser como definición que una startup sería como un brainstorming, pero que pasa a la acción. sí, me gustó mucho. El brainstorming, para quienes quizá no lo conocen, es una forma de poner en común en un equipo de desarrollo ideas que tengan que ver con una solución, ¿no? Entonces, claro, una vez que uno hace ese brainstorming de ideas, que
Es como que nos juntemos mañana en un asado y todos propongamos una idea. Puede pasar, eso tranquilamente puede ser un brainstorming. Lo que pasa después de ese viernes a la noche es que el lunes siguiente hay que empezar a ejecutar, ¿no? Es como, bueno, ok, está buenísima la propuesta, está buenísima la idea, ¿por qué no desglosamos lo que discutimos en un montón de hipótesis sobre cuál es el problema, cuál es el segmento de mercado, qué pasaría con el modelo de negocio, podría funcionar a base de publicidad, a través de suscripciones? Hay un montón de aristas que se ponen a prueba a partir de ideas, ¿no? De un brainstorming, por ejemplo. Entonces, es eso, es ponerse en acción, como dijo, me parece, Ana. Eh, entonces, bueno, para hablar un poquito de ponerse en acción también es empezar a definir la propuesta de valor. Y el concepto de propuesta de valor es muy importante porque nos habla de qué es lo que la startup va a estar ofreciendo como solución a, a la sociedad, podríamos decir. No hace falta que sea un segmento de mercado, ¿no? Pero entonces estamos hablando de funciones contenidas en productos o en servicios que van a apuntar a resolver un problema o una necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en Uber, ¿no? Y su propuesta de valor, que es doble, porque tenemos dos clientes dentro de la aplicación, que es el conductor, porque vive de eso y no es parte de la empresa. Y por otro lado tenemos al usuario final que necesita moverse. Entonces, parte de su propuesta de valor podemos discutir es un transporte seguro, guiado, con una tarifa clara, con una competencia de precios que se ajusta acorde a la demanda, poder definir la ruta, la trazabilidad, la seguridad. Hay un montón de cosas y todo eso es parte de la propuesta de valor, ¿sí? Son cosas que la aplicación resuelve por el usuario. Bueno, entonces, valor versus alto valor, porque yo en el título de la charla no puse cómo crear una startup de valor, sino de alto valor. Y eso es simplemente una idiosincrasia, algo que quiero definir yo arbitrariamente, que es una pequeña diferencia para distinguir. Una cosa es el valor que nosotros le vamos a buscar aportar desde una startup a lo que creemos que es un segmento de clientes. Y otra cosa que relacionada al alto valor tiene que ver con puntualmente qué estamos resolviendo y si eso es imprescindible. Entonces, para aclarar esto, para que se entienda mejor quizá, vamos a dejarnos o dejar por sentado que el valor tiene que ver con resolver una necesidad y el alto valor con una problemática. Y si bien muchas veces se usa como sinónimo esa palabra, problemática y necesidad, sobre todo cuando hablamos de segmentos de mercado, de consumo, de marketing, para mí no son sinónimos y a veces es importante hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque podemos definir, por ejemplo, que una diferencia entre el problema y la necesidad es que el problema pesa más. El problema es como que, y voy a dar un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo, yo tengo sed, me estoy deshidratando, no tomé nada en todo el día. Entonces es un problema para mí y necesito hidratarme, necesito tomar agua ya. Ahora, si la persona que me ofrece agua, a la persona que me ofrece agua, yo le digo, no, gracias, en realidad, si no tenés coca, prefiero no tomar nada. Entonces yo tomaría coca solo si hubiese. Es decir, es más un deseable, no es algo que yo imprescindiblemente necesito ahora. ¿Se entiende? Entonces esa pequeña diferencia entre lo que yo puedo disponer a realmente necesito, se puede dividir entre un problema y una necesidad. Y podemos pensar que las necesidades tienden más a un comportamiento de consumo que va a ser muy válido y que va a sostener muchos negocios, pero que en definitiva muchas veces depende mucho más del tipo de modelo y del pricing. Es decir, el tipo de oferta que yo hago, el tipo de precio que yo pongo, y donde tenemos más seguridad a la hora de crear una startup, y sobre todo en inteligencia artificial, es a través de una problemática. Porque cuando uno espera algo y es algo deseable, muchas veces no está, por ejemplo, dispuesto a pagar. Entonces yo, por ejemplo, Lautaro, en mi ejemplo, no soy un usuario de, por ejemplo, ChatGPT
con una problemática. O sea, yo imprescindiblemente no necesito de sus funciones. Podría usarlo como un deseable muchas veces para resolver más rápido algo, pero por algo es que no pago la versión premium, ¿sí? Ahora, hay gente que sí la paga, porque detrás de ChatGPT se está resolviendo una problemática. Quizás gente que, por ejemplo, desarrolla o codea y que necesita un soporte que le facilite y le acelere ese proceso de una manera más eficiente. Entonces, está dispuesta a pagar. Ese es un pie que quiero desarrollar a lo largo de toda esta charla, porque yo creo que uno de los principales desafíos hoy con la inteligencia artificial es que sea rentable. Y de eso, bueno, también voy a hablar ciertas cositas más adelante. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy Muy bien. bien. Muy claro, todo claro. Genial. Bueno, entonces, como redondeando esta cuestión de las problemáticas y de las propuestas de valor, podemos pensar que las problemáticas vamos a llamar reales, como para definir una importancia. Pueden ser de índole social, ambiental, económica, muchas veces se les llama triple impacto, y que pueden apuntar a, por ejemplo, cosas como disminuir la contaminación, ya sea residual, ya sea consumo energético. Por ejemplo, disminuir el consumo energético a través del IoT, que es un concepto abreviado de, perdón mi inglés, pero Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas. Y esto digamos, es algo que se aplica hoy, la conectividad a través de una misma red de distintos dispositivos que almacenan datos y que yo en definitiva los puedo regular. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en soluciones orientadas a disminuir el consumo, como algún desarrollo, no necesariamente, pero de inteligencia artificial que regule el consumo cuando yo no estoy en casa, ¿no? Entonces, bajamos el consumo del aire acondicionado, de los electrodomésticos, la heladera, un montón de dispositivos que pueden estar conectados y sincronizados. Hoy se usa mucho en sistemas de riego, por ejemplo, y también en vincular datos de transporte público y controles de ese tipo. Bien, también podemos pensar en mejorar sistemas de salud, como por ejemplo a través de los análisis rápidos y diagnósticos presuntivos de imágenes. De hecho, eso se usa mucho. Seguramente hayan, si es que están leyendo o viendo noticias de inteligencia artificial, que se están desarrollando inteligencias que tengan la capacidad de analizar y predecir o con cierta inferencia estadística cuáles son las probabilidades de que cierto estudio tenga eh, posibilidades de desarrollar un cáncer, ¿no? Una mamografía, una ecografía, radiografías. Esos estudios siempre igual van a requerir una cantidad de datos previos, ¿no? Y eso es algo que quiero mencionar más adelante. Pero bueno, son todas problemáticas que pueden apuntar a algo que no, como decía antes, no es un deseable y que puede ser imprescindible, como por ejemplo un análisis rápido de una situación que se tiene que abordar ya, como por ejemplo una cuestión de salud. Cuanto antes uno se entera y antes acciona, más probabilidades hay de resolver esa situación de manera positiva, ¿no? Y a veces eso puede llevar a la vida o la muerte, ¿no? O sea, detección temprana de... Entonces, bueno, podemos pensar en mil cosas. Yo solo doy 3 ejemplos que se me ocurrieron, pero hay miles de problemáticas y todas se pueden abordar desde esta metodología. Bueno, entonces, podemos pensar, aparte de la propuesta de valor, que primero tenemos que definir cuál va a ser la variable del éxito de esa propuesta de valor. Y tiene que ver con esto de, bueno, el encaje producto-mercado o product market fit. Muchos autores lo desarrollan, mi favorito es Ryan Holiday. Voy a dejar de lo que estoy hablando, voy a dejar al final un recurso bibliográfico. Bueno, y él es un especialista en marketing, growth marketing, growth hacking marketing, que habla de esto, ¿no? El concepto de encajar el producto o servicio con el mercado. Como lo puse ahí, lo voy a leer, ¿sí? Lograr que el producto o servicio resuelva un problema o necesidad dentro de un mercado a través de un diferencial. ¿Qué pasa? Muchas veces logramos lo que se llama
Problem Solution Fit, es decir, yo entiendo cuál es el problema y cuál podría ser la solución, pero a la hora de desarrollar un producto o servicio, no es algo que sea cómodo o viable al usuario final. Entonces no es que no hay un problema y que no haya una solución viable, sino que a veces como yo empaqueto esa solución no encaja con el mercado. Por un montón de cuestiones. Puede ser una cuestión de practicidad, de costos, de tamaño. Si estamos hablando de un producto, a veces es algo que decís, o sea, ok, esto me sirve, pero me ocupa un montón de espacio. O sea, como para poner unos abstractos. Pero ahora voy a dar un ejemplo. Bien, diferencias. Este es un buen ejemplo. Podemos pensar en combis y en ecobicis. ¿A qué estamos apuntando acá? Bueno, podríamos pensar, ¿no? Supónganse que yo viajo en el tiempo 10, 15 años, no existe Uber, no existe ningún tipo de plataforma, tenemos en Argentina remises y taxis, o transporte público, ¿no? Yo soy una persona que no tiene movilidad propia, pero no le gusta moverse en transporte público, no me gusta viajar en colectivo, no me gusta viajar en tren, y tampoco me gusta viajar en taxi, ¿no? Vamos a pensarme a mí, Lautaro, como un usuario posible dentro de un mercado de gente a la que no le gusta ese tipo de transportes. Yo tengo una necesidad de resolver que es la movilidad. Esa movilidad se puede resolver de muchas maneras. Entonces yo podría pensar y decir, bueno, si yo salgo con un montón de inversión, me compro 3 combis y empiezo a generar un sistema de transporte de ciertos puntos a ciertos puntos en ciertos horarios, podría resolver la problemática de la gente que por A o por B no quiere moverse de otra manera y que no tiene un auto, por ejemplo, una moto. Bueno, estoy apuntando a resolver un tema de transporte, pero quizá yo hago todo eso, gasto una enorme cantidad de tiempo, de dinero, compro las combis, le pago a los conductores, establezco puntos, desarrollo, no sé, una aplicación para que la gente sepa por dónde va a salir y en qué horario, y al final no tengo usos. A la gente no le gusta, porque a la larga quizá invertí muchísimo tiempo y dinero para descubrir que a la gente no le gustan las combis porque mi usuario final es alguien que no le gusta simplemente estar al lado de otra persona. No le gusta compartir espacio. Entonces, un colectivo a una combi que pasa de 30 personas a 15 no me sirve. Pero quizá hay usuarios, sí, quizá hay una persona que vive en el conurbano, se tiene que mover a capital y no puede estar dependiendo de un taxi. Necesitan un horario y en un cierto nivel de confiabilidad y compromiso que la pasen a buscar y la lleven al trabajo. Entonces a esa persona le podría servir este sistema. Con esto voy a que muchas veces el producto o el servicio no es erróneo, sino que está mal orientado al segmento de mercado. Una cosa es que yo quiera moverme por toda la ciudad para visitar amigos y pasear, y otra es que necesite llegar al trabajo en horario, ¿no? Entonces, si soy una persona o la otra, estamos hablando de dos distintos segmentos de mercado. Y ahí es donde puede, por ejemplo, solucionarse lo primero que acabo de decir con un sistema de ecobicis. Yo solo quiero pasear, no me vale pedirme un taxi por 20 cuadras, pero tampoco las quiero caminar. Y quiero pagar poco, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos pensar en un montón de problemáticas y aspiraciones que yo tuviese como usuario, ¿no? Digo, bueno, ok, me quiero mover rápido, quiero moverme de forma individual, quiero pagar poco. Entonces estamos hablando de un sistema como Ecobicis, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esto voy con el encaje producto-mercado, ¿sí? Que muchas veces es muy importante porque si bien apuntamos a una misma solución, la forma de solucionar la cuestión en sí es imprescindible hacerla de manera correcta, ¿no? Lograr ese fit. Entonces, primero vamos a buscar el Problem Solution Fit, es decir, validar que realmente hay un problema y una solución posible, y después vamos a ir hacia el Product Market Fit, ¿sí? Entonces, bueno, acá es lo que estaba diciendo recién. Lograr que la solución realmente apunte a una problemática planteada. Estamos resolviendo cosas, pero ¿de qué manera? Eso es lo que vamos a pensar en el Product Market Fit. Hay casos muy icónicos de empresas que han perdido millones
por hacer mal un product market fit, por ejemplo. Entonces, bueno, acá hablo un poquito de nuevo, como para reiterar y que no nos perdamos, que estamos hablando en sí, primero desde la propuesta de valor, siempre pensando en propuesta de valor, para diseñar productos o servicios. Algunos ejemplos que tienen que ver con propuestas de valor diversificadas pueden ser, por ejemplo, marca status, ¿no? O sea, esto no aplica a inteligencia artificial quizá, pero para que tengamos en cuenta hacia dónde pueden ir las propuestas de valor. Una cosa es que yo me compro un reloj para ver la hora, pero si yo me compro un Rolex de $10.000, claramente la propuesta de valor que me están vendiendo no tiene que ver con ver la hora. Tiene que ver con que yo necesito, desde un lado de chamas de necesidad, de deseable, consumir algo que me represente. Que me miren y digan, ah, tiene un Rolex. O sea, él es de cierto estatus, es de cierta parte o segmento de la población, ¿no? Entonces, tiene que ver con resolver una necesidad, un problema, comprarme esa Rolex, pero que no tiene que ver con ver la hora, que no tiene que ver con funcionalidad en sí. Sí, eso es una propuesta de valor. La propuesta de Rolex es esa. Podemos pensar en personalización, por ejemplo, Subway. O sea, una gran propuesta de Subway es que uno personaliza lo que va a comer. Uno decide qué le va a poner y qué no. Pero esto aplica a todo. De hecho, en realidad, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, y lo voy a mencionar más adelante, una de las grandes capacidades que tiene hoy es la de personalizar los contenidos, las sugerencias. ¿Qué voy a ver? Cuando yo abro Instagram, cuando yo abro Netflix, cuando abro aplicaciones de streaming, de consumo de contenido, cada vez el contenido que me aparece es exactamente lo que yo estaba esperando. Eso tiene que ver con personalizar, con inferir estadísticamente qué es lo que me gusta y qué es lo que no, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una propuesta de valor que tiene que ver con consumo, de algo que encaje exactamente con lo que yo esperaba, ¿no? La personalización. También puede ser personalizar cosas como si yo me compro una remera y la quiero estampar con una imagen de Friends porque me encanta la serie, bueno, eso estamos hablando de personalización también, ¿sí? O sea, va para muchos lados, pero en sí mismo es una misma propuesta. Después podemos pensar en precio, o sea, empresas que hacen lo mismo, pero a menor costo. Y esa es la propuesta de valor. O sea, lo hago igual que aquella empresa, pero a menor costo, ¿sí? Todos sabemos que lo que tiene menor costo a veces es de menor calidad, pero claramente si buscamos menor costo es porque no nos importa en definitiva la calidad. Es parte de la propuesta de valor a la que apuntamos en ciertas cosas, ¿no? No en todo. Y después podemos pensar en desempeño. Acá juega mucho el papel de la inteligencia artificial. Puse Lenovo por poner una marca, pero en realidad me refiero a computadoras. O sea, muchas veces, y lo que siempre está sobre la mesa a la hora de comprar una computadora son sus características, ¿no? De cuántos gigas tiene de memoria RAM, cuál es la capacidad de procesamiento, la velocidad, la calidad de la luz de la pantalla, si se va a ver bien en el medio del sol, un montón de características que tienen que ver con el rendimiento, de cómo yo la use, para qué la use. Entonces el desempeño, mejor desempeño que mi competencia, muchas veces es una propuesta de valor. Y eso aplica mucho desde el lado de la inteligencia artificial, me parece, porque el desempeño a veces también tiene que ver con velocidad o con resolver a través de múltiples entradas de información. Entonces ahí vamos a mejorar el desempeño, cuanto yo más pueda procesar en menor tiempo. Bien, y después optimización. Es similar a desempeño, pero muchas veces con esto quiero hacer una diferencia que tiene que ver con que no solo es hacer algo mejor de lo que ya está hecho, que sea más rápido, que sea más eficiente, sino que también sea menos, o sea, más simple. Hay una frase que me encanta que dice: la simplicidad es la máxima eficiencia, de Leonardo da Vinci. Entonces, bueno, esta frase a lo que apela es que muchas veces, o sea, no por tener un sistema enormemente complejo, vamos a decir que ese es mejor para resolver un problema o una necesidad que un sistema más básico. Porque muchas veces lo simple resuelve más rápido o resuelve mejor.
Entonces, esto, por ejemplo, lo podemos pensar en reducir intermediarios en la cadena de valor. O sea, cuando yo estoy pensando en todo lo que lleva constituir un producto o un servicio, cuando yo reduzco intermediarios por ejemplo, ya no dependo de un proveedor que almacene, que reparta, sino que hago todo junto, o digo, bueno, no, ¿sabes qué? No existe más el delivery porque ahora lo reemplacé por una flota de rapis, de rapitenderos que van en bici. O sea, ese tipo de recortes y de agilidad en el proceso, en la cadena de valor, de todo lo que constituye al uso o el servicio de un producto, también tiene que ver con optimizar y con reducir. A veces es mejor reducir que incrementar. Y eso es parte de la propuesta de valor. El desafío entonces es cómo podemos lograr eso a través de inteligencia artificial, ¿no? Algunos ejemplos de propuesta de valor. Y acá quería dar unos breves ejemplos de startups de ciencia artificial que se están consolidando, posicionando. Por ejemplo, Dream Studio, hay muchas decenas de este tipo de formato de startups que elaboran imágenes y podemos pensar qué tipo de problemáticas resuelven, ¿no? Para entender por qué les va tan bien. Podemos pensar en el tiempo de diseño. Si yo quiero ponerme a diseñar la imagen que está al lado compartida, podría tomarme horas, podría tomarme días y quizás solo con un prompt lo estamos resolviendo en cuestión de minutos. Lo que más me tarda es pedir lo que quiero, ¿no? Entonces el tiempo es una necesidad que está implícita, pero siempre es constante, sobre todo en la sociedad actual, y que se transforma en parte de la propuesta de valor de lo que se viene, yo creo, con la inteligencia artificial. Podemos pensar en la falta de creatividad en este caso. Yo, Lautaro, no soy diseñador gráfico, no me dedico a editar, al Photoshop ni a nada, y quizá tengo una idea, pero no la puedo plasmar en una imagen. Entonces, con solo escribirla también estoy resolviendo eso. Y fíjense que ahí yo estoy reduciendo intermediarios, ¿no? Porque de repente ya no necesito contactar a alguien que me haga esa tarea y que me pase un presupuesto y esperar a que me conteste y que haga algo que a mí me guste. O sea, estamos reduciendo en ese sentido parte de la cadena de valor hacia el producto o el resultado final, ¿no? Y, por ejemplo, también podemos pensar en, bueno, yo, Lautaro, también no sé usar herramientas de edición o no tengo la suficiente capacidad para usarlas, o bueno, me sale muy costoso pagar ciertas herramientas. Y hoy en día está todo integrado en este tipo de startups. Entonces ahí también tenemos parte de lo que es integración y podríamos pensar que la inteligencia artificial también nos da accesibilidad hacia personas que no tenemos la capacidad de hacer ciertas cosas. Es decir, quizá yo no tengo que hoy estudiar diseño gráfico para dedicarme a generar imágenes y a ser un generador de contenido, a ser un community manager. Puedo pedir a ChatGPT y a Dream Studio la parte del texto, la parte del contenido, la parte visual, y ya me estoy desempeñando en funciones que antes no podría, por falta de herramientas, por falta de conocimiento. Eso en cierto punto podemos pensar que da accesibilidad y que abre el mercado y el uso hacia nuevas fronteras. Bueno, acá hablamos un poco de ChatGPT como para usar lo que está en boga de ejemplo. Y bueno, a ver, en principio, porque acá hay mucho debate, de nuevo yo no soy experto en inteligencia artificial, pero por ahí sí puedo decir, o me atrevo a decir que, primero que nada, no es un buscador, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre ChatGPT y Google, no es lo mismo. Y que no sea lo mismo es parte de su propuesta de valor, porque apunta a otras problemáticas que Google hoy no resuelve, por ejemplo. Al menos que pensemos, bueno, en que cada empresa o cada buscador ya está diseñando también sus propios chat GPT, digamos, ¿no? Como Bardo y ese tipo. Pero a lo que voy es, por ejemplo, que chat GPT a través de un input, a
de un prompteo, de una entrada, o sea, yo genero el dato que le voy a dar, genera nuevos textos, no copia y pega, nunca da una misma respuesta. Y esto tiene que ver con que su propuesta de valor no es brindar información como lo hago con Google, que si yo busco algo, Google me muestra información, sino que ChatGPT es capaz de construir información. Entonces es capaz de resolver ciertas tareas si yo soy suficientemente específico con lo que pido. Entonces resolvemos quizá de una manera rápida un conjunto de tareas que antes se hacían por separado. Si yo quiero hablar de nutrición y no sé nada, primero tengo que buscar en Google sobre nutrición, tengo que aprender, tengo que analizar la información que estoy buscando, inferir si de repente encuentro algo y no sé si es verdad, entonces lo empiezo a buscar y repetir, a ver cuántas veces encuentro lo mismo y valido que esa información sea cierta. Y después tengo que crear contenido a partir de eso. Entonces todo ese proceso es un tiempo enorme, recursos de tiempo y de energía que estoy gastando, que hoy ChatGPT lo resuelve. Entonces esa es parte de la propuesta de valor que podemos pensar que se resuelve hoy a través de inteligencia artificial y que muchas veces se genera a través de envolturas. Es decir, que nosotros hoy tenemos la capacidad desde lo gratuito, que es ChatGPT, de hacer una envoltura que no sea ChatGPT, pero que lo integre. Entonces estamos generando respuestas más específicas, ¿entiendes? Si yo hago una envoltura y hago una página que se dedique solo a responder consultas de tipo matemáticas, yo por detrás puedo resolver que eso esté integrado a ChatGPT y que constantemente haya un prompt que diga, ahora te voy a preguntar algo sobre matemáticas. Entonces, estamos disponiendo de recursos gratuitos y los estamos adaptando a lo que nosotros creemos que es más accesible. Y eso también puede ser parte de una propuesta de valor, porque no todo el mundo sabe usar inteligencia artificial si bien hoy está disponible. No todo el mundo sabe usar ChatGPT. Quizá a nosotros nos parezca un poco ridículo, pero hay mucha gente de todas las edades que hoy todavía no usó ChatGPT y muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de aprendizaje y de uso que cada uno tiene. Entonces, cuando uno facilita el acceso a ese uso, está generando valor. Y eso es algo que hoy se puede hacer desde una startup. Bueno, entonces, si hasta acá vamos bien, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar o que quieran aportar? ¿O Todo seguimos? claro. Buenísimo. Todo claro. Bien, entonces, siguiendo un poquito con el hilo, una pregunta que podemos hacernos, ok, tenemos propuesta de valor, tenemos Product Market Fit, Problem Solution Fit, ¿no? O sea, pensar en esto, pero entonces, ¿cuál es la manera correcta de desarrollar y aplicar la inteligencia artificial para lo que ese fit, ese encaje? O sea, ¿cuál es el método? ¿No? Porque es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, acá entran en juego las herramientas. Las herramientas siguen un diagrama de flujo que empieza desde entender cuál es el problema o necesidad, entender a qué perfil de cliente apunta ese problema o necesidad, y después ese cliente integrarlo a lo que creemos que es un mercado al cual pertenece, ¿no? Esto es parte de la estrategia de idear y de solo pensar. No hace falta que salgamos a desarrollar nada todavía. Todo esto lo podemos plasmar en hipótesis. Y acá hay herramientas de pensamiento de diseño, como lo es el Canvas de propuesta de valor, que nos ayuda a plasmar lo que creemos que es un problema o una necesidad. Esta herramienta que tenemos al costado se llama Value Proposition Canvas, o de nuevo, lienzo de propuesta de valor, y nos habla sobre las tareas. No sé si ven mi mouse. ¿Ven mi mouse? Sí. Sí. Perfecto. Entonces nos habla, primero empezamos desde acá, así, en este sentido, de media luna. Empezamos viendo cuáles son las tareas que hoy tiene que resolver mi potencial usuario sin aún una solución. Entonces, vamos a ejemplificar, porque esto es muy abstracto.
pensemos en diseñar Uber. Yo amo el ejemplo de Uber porque realmente creo que soluciona algo que venía siendo un problema de hace mucho tiempo. Y si bien no lo hizo todo bien, hizo muchas cosas bien, ¿no? Entonces yo me tengo que pedir un auto y acá vamos a analizar todas las tareas que podemos pensar a la hora de pedir un auto. Tengo que llamar a una remisería, esperar que me atiendan, esperar porque hay tiempo de demora, no sé cuál es el precio, o quizá llamo a varias remiserías porque me pasan distintos precios y los quiero comparar. No sé cuál es el auto que me va a venir a buscar, me lo pueden describir, pero yo que tengo que anotar eso, me lo tengo que memorizar. Ah, ok, me va a venir a buscar un Ford Fiesta gris patente tal. No sé quién es el conductor, eso no me da seguridad, más siendo, por ejemplo, quizá mujer, más siendo cualquier persona a horas tarde, digamos, a ciertas horas de la noche, en ciertos lugares. Quizá tengo que esperarlo afuera o tengo que pararme en el medio de la vereda a señalar un taxi, si no, y está lloviendo y me mojo, ¿sí? Porque tengo que estar ahí porque si no alguien más lo para y alguien más se va a llevar ese taxi. Y son todas tareas que involucran problemas y los famosos dolores, los pains, que es lo que sigue acá más abajo, ¿no? Entonces, una cosa es todo lo que yo tengo que hacer, simplemente tareas, y otra cosa es lo que me generan esas tareas, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, me molesta que de la remisería me dijeron que la tarifa era 500 pesos, pero cuando me bajé, el conductor me dijo, no, son 1000. Eso es un problema, no está predefinido. ¿Y quién me defiende a mí como usuario? ¿Se entiende? ¿Cómo yo me quejo? ¿Cómo yo le digo a los demás, no se tomen más este remis o no se suban más a ese taxi porque tuvo una mala experiencia, con lo que fuere? Bueno, esos son problemas. Esos son cosas que se pueden solucionar si yo las plasmo a través de un pensamiento de diseño. Entonces, podemos pensar 1000 cosas sobre esto, sobre... Otro ejemplo que me encanta es el de Netflix. Netflix viene a destruir Blockbuster, ¿no? O sea, toda la tarea que yo tengo, si pensamos en las tareas del usuario, en ir hasta el Blockbuster, si es que alguno se acuerda en su momento, ¿no? Esto ya es una cuestión generacional, pero bueno, ir hasta el lugar, elegir la película. Quizá no tienen copia de esa película, ahí ya tengo un pain, ahí ya tengo una frustración, un dolor. Tengo un plazo para verla, después tengo que ir y devolverla. ¿Sí? Son cosas que hoy son impensables. Hoy decimos que, o sea, todo eso había que hacer, pero en ese momento era lo normal. Y muchas veces cuando nos damos cuenta de todas esas tareas implícitas que para nosotros hoy se hacen porque no hay otra opción, vamos a empezar a pensar qué podríamos desarrollar, ¿no? Con la inteligencia artificial que acorte todas esas tareas, que disminuya todos esos dolores. Bien, y los gains que van a estar arriba, las ganancias, son las cosas que un cliente puede desear, pero que no son imprescindibles. Por ejemplo, y me encantaría pedir un Uber que sea un auto último modelo, ¿no? Entonces, hoy está esa funcionalidad, que creo que se llama UberX, ¿no? O sea, pido un auto de alta gama. Pero no me es imprescindible, es algo que me gustaría que estuviese, una función de más. Entonces, esta parte de acá arriba es algo que podemos tener en cuenta para futuros desarrollos, pero no para empezar con un producto o servicio, es algo solo para plasmar como posiblemente algo a futuro, algo que agregue más valor todavía. Y del otro lado de esta herramienta está la respuesta, ¿no? O sea, ¿qué voy a construir desde el lado de los pain relievers, desde los aliviadores o calmantes analgésicos que van a resolver los problemas? ¿Qué puedo pensar que es el producto final? ¿Qué puedo pensar que va a resolver lo que es deseado, ¿sí? Pero no es necesario? Bueno, todo esto, esta herramienta, que en realidad para verla en profundidad deberíamos hacer un workshop, un taller, una capacitación, una puesta en común de sus prácticas, son herramientas que se usan para validar en el menor tiempo posible. Bueno, entonces, siguiendo un poco con esto es lo que estaba diciendo. Este es un caso, esta es una foto que yo saqué cuando
explicábamos en una academia de emprendimiento y este es el modelo de Uber, ¿sí? Bueno, o sea, está bueno plasmar estas herramientas a veces de manera física, pero bueno, hay un montón de hoy páginas virtuales donde se puede hacer y descargar, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con resolver. Voy a dejar solo para que quede, para que le quiera sacar una foto y pensar un poco, pero de esta manera se lleva al pensamiento y dice, y es muy importante, porque muchas veces solo se propone una idea y se empieza a hacer, ¿no? Y no es tan así, hay que hacer un montón de pasos previos y utilizar herramientas para no desperdiciar recursos, no desperdiciar tiempo, dinero. Bien. Acá solo voy a hacer mención de que el origen de la herramienta viene a que, digamos, el Value Proposition Canvas es un cuadrante, o sea, es una partecita de otra herramienta que se llama Business Model Canvas, que es esta. ¿Sí? O sea, es una ampliación de un cuadro que nos permite ver todo el modelo de negocio en grande. El cuadro es este. Este cuadro es muy largo, no lo voy a explicar, pero quiero que se tengan en cuenta que simplemente, digamos, hay herramientas como el Business Model Canvas, que lo que nos ayuda también, antes de salir a desarrollar, es pensar, bueno, ¿cuál es el segmento de clientes? ¿Cuál es nuestra estructura de costos acá abajo? ¿Qué es lo que voy a estar costeando para mantener esto? ¿Cuáles son mis recursos clave acá? ¿Cuáles son mis actividades clave? ¿Qué es lo que no puedo dejar de hacer? Por ejemplo, si yo quiero desarrollar algo con inteligencia artificial, lo que no puedo dejar de pagar y de un servidor, una estructura de costo de mantener el servidor que sostiene el uso del hardware. Por ejemplo, ChatGPT, y digamos, vamos a OpenAI, ¿no? La empresa que creó ChatGPT. Bueno, la empresa tiene una estructura de costos que mínimo está contemplando la cantidad de energía para procesar en poder de computación, por ahí hablando un poco a lo bruto, porque de nuevo no soy experto, pero la capacidad de los que están procesando todos los miles de pedidos de la gente que está usando simultáneamente ChatGPT, ¿no? O sea, yo tengo que mantener eso corriendo constantemente y eso consume muchísima energía. Entonces ahí eso es parte de la estructura de costos. Entonces está bueno contemplar a través de estas herramientas cuál va a ser mi estructura de costos. Y después, del otro lado, contemplar cuál va a ser mi estructura de negocio de cómo voy a ganar yo dinero, ¿no? Entonces, bueno, estas herramientas que van dando un poco el panorama nos sirven para validar si lo que nosotros vamos a crear es posible. Bueno, este es el modelo de Uber escrito, plasmado. Lo voy a dejar solo para que tengan una idea, para que se lo guarden. No voy a entrar en detalle. No lo hice yo, está bastante bien hecho. Yo me tomaría muchos más detalles, pero para que entiendan cómo se completan estas herramientas. Y esto es algo que se pide mucho. He escuchado varios inversores, por ejemplo, que te preguntan, ok, ¿tenés un business model canvas de tu proyecto? Entonces, muchas veces estas herramientas sirven para presentar los proyectos, las futuras startups, qué es lo que queremos desarrollar. Uno no puede ir solo como en una idea y pedir recursos y pedir ayuda, conectar, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas visualizan un poco cuál es la propuesta. Bueno, este es un caso icónico que me encanta, Zappos. ¿Alguno conoce Zappos, la empresa? No la conozco, ¿no? Nadie la escuchó. Los Zappos se fundó allá por el 2000, 1999. Y lo que hizo muy bien Zappos es salir a validar como startup sin utilizar un gran desarrollo de producto, de recursos, sin utilizar tanto tiempo, dinero, y solo para validar la idea, si es que era viable o no. Y eso es lo que nosotros podemos tomar como ejemplo y aplicarlo con el desarrollo previo de inteligencia artificial. Zappos, lo que es hoy, es una empresa por la cual uno puede comprar calzado de manera online. Y digamos, esto no es nada nuevo hoy, ¿no? Pero allá por el 2000 era algo revolucionario. Era tan revolucionario porque era en los principios del Internet
que en ese entonces podría no ser adoptado por la sociedad, porque digamos, en ese entonces el Internet no era de uso común o no se usaba para todo como hoy. Entonces, proponer a la persona o a las personas, a los usuarios finales, comprar por Internet algo que es físico, en ese momento podía salir mal, ¿sí? Quizás yo desarrollaba esto en un año, desarrollaba la página, me estoqueaba de un montón de zapatos y después descubría que a la gente le daba desconfianza, pueden haber un montón de implicancias por las cuales no funcionara el negocio. Entonces, lo que hizo el creador de Zappos fue validar sus hipótesis. Su hipótesis fundamental, ¿cuál era? Las mujeres, porque primero fue orientado a mujeres, las mujeres están dispuestas a comprar calzado por internet y que le llegue a su casa. ¿Cómo hizo para validar esto? El creador de Zappos vivía justo arriba de una zapatería. Entonces bajó las escaleras y le dijo al dueño, te hago una propuesta. Si te parece, yo le voy a sacar fotos a todos tus zapatos, los voy a poner en mi página y si yo los vendo, te los compro y vos comisionas a partir de eso. El vendedor le dijo a esta persona que ni conocía, dijo el dueño del local, sí, anda para adelante. Entonces, digamos, lo que hizo fue validar muy rápido y muy barato, sin ni siquiera tener que comprar los zapatos, porque ya los había comprado el dueño de la zapatería, y salir a comprobar que a las mujeres al final sí les interesaba saber qué calzados, qué talles disponían, qué precio había, en qué colores, y toda esa información terminaba en una compra por internet. Entonces él bajaba, los compraba una vez que hacían la compra y los mandaba por correo. Una vez que validó esto, simplemente consiguió inversión y hoy Zappos está valuada en cientos de millones de dólares, pero fíjense cómo no fue necesario empezar por ahí. Y eso es algo fundamental ahora, a la hora de desarrollar inteligencia artificial, porque como dije antes, uno de los desafíos hoy es que es bastante costoso el software, el hardware. Y si nosotros podemos validar sin tener que costear todo ese desarrollo, entonces estamos adelantándonos muchísimo y podemos aprovechar mejor los recursos. Ese dinero que dispongamos, ya sea nuestro, ya sea un fondo de inversión triple F, ¿no? Family, Friends and Fools, o sea, el fondo familiar, o ir con una aceleradora, una incubadora, con inversores de riesgo, ¿no? Muchas veces podemos conseguir el capital, pero si no lo usamos bien, no termina en nada. Quizá gastamos $1.000.000 de inversión solo para validar que nadie quería nuestro producto. Entonces, eso es un desperdicio. Y eso es algo que se puede aplicar a través de esta filosofía que tuvo el fundador de Zappos, ¿no? Hagamos esto de la forma más barata posible, validemos ideas. Ese es el enfoque de las startups. Bien, entonces acá hago como un breve análisis nada más de hacia dónde hoy puedo ver en 2023, mes de septiembre, cuáles las propuestas de valor que se encuentran a través de la inteligencia artificial. Las propuestas van o pasan por el procesamiento de datos, por la personalización, por la automatización de tareas repetitivas. Se encuentran muchos asistentes virtuales, chatbots. Se está desarrollando mucho el lenguaje natural humano, o sea, la capacidad de procesar lingüísticamente a través de las computadoras. Eso tiene muchos fines que pueden ir incluso a industrias como el gaming, como la gamificación, desarrollo de videojuegos, hasta asistentes virtuales, hasta, bueno, miles de posibilidades, ¿no? Podemos pensar en la visión computadora, ¿no? El reconocimiento de imágenes y de qué son esas imágenes, la lectura de patentes, de números, de como decía antes, ¿no? Diagnósticos médicos y la generación de contenido, que quizá es de lo que hoy más vemos que se está desarrollando y usando. Bueno, acá simplemente ampliar algunos de estos conceptos que dije recién, ¿sí? ¿Para qué se logra a través del procesamiento de datos? Lograr respuestas y análisis en cuestión de minutos, cuando antes llevaba días, quizá, la velocidad.
personalizar, predecir, recomendar, ¿sí? Contenidos de consumo, un montón de cosas. Acá hablamos, bueno, de nuevo, visión por computadora. Y acá, teniendo en cuenta esto último, quédense con lo de visión por computadora, quiero después hablar de cuáles son los desafíos que podemos enfrentar con el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer todo con inteligencia artificial? Bueno, humildemente, en mi opinión, no, pero al día de hoy. ¿Por qué al día de hoy no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en los principales desafíos, y acá enumero 3, pero hay muchos, ¿no? Es que para desarrollar inteligencia artificial, primero hay que entrenarlo, un conjunto de datos. Acá aparecen las bibliotecas de datos, ¿no? Por eso puse esta imagen de fondo de una biblioteca, haciendo alusión a que nosotros primero necesitamos recolectar esos datos. La recolección de datos requiere una depuración, o sea, yo tengo que setear ese conjunto de datos bajo un mismo formato. No puede, si yo, por ejemplo, desarrollo un lector, una inteligencia artificial que pueda reconocer y entender los números, la tengo que entrenar con una cantidad de millones de imágenes de números, de cómo se escribe, cómo escribí a puño de letra el número 1, el número 2, el número 3, por miles de personas, ¿sí? Para que tenga la capacidad de reconocer que el número 7 es el número 7, ¿sí? Y para eso yo tengo que entregarle un mismo formato de datos. No le puedo dar una imagen que está media borrosa, la otra con mucha iluminación, la otra muy chiquito, el número no se ve. Entonces yo tengo que hacer un estándar de calidad de los datos con los cuales voy a entrenar, por así decirlo, el software que va a, de manera estadística, cuanto mayor cantidad de datos tenga, inferir una respuesta correcta, ¿no? Entonces, cuanto más cantidad de datos tenga yo también, más ejemplos de lo mismo, más eficiente y con mayor probabilidad de hacer lograr un resultado correcto, va a funcionar esta inteligencia artificial. Si yo la entreno con 1000 imágenes de lo que es un perro, la probabilidad de que yo le muestre un gato en una imagen y la inteligencia artificial me diga esto es un perro, es bastante alta. O sea, la probabilidad de error es alta, porque tengo pocos datos para lo que es la resolución estadística. Si yo ahora le doy 10.000 millones de imágenes de lo que es un perro, de distintos colores, tamaños, razas, y yo después le muestro un gato, me va a decir que definitivamente no es un perro. ¿Se entiende? O sea, porque ya dimensionó en un montón de datos qué son las características que hacen a esa variable. Entonces, bueno, eso tiene que ver con un enorme trabajo humano detrás de recolectar esos datos, de depurarlos, de costos de tiempo y de dinero, porque eso nadie lo va a hacer gratis. Entonces esa es una de las principales barreras que yo, por ejemplo, hoy observo, que tienen que ver con el desarrollo de inteligencia artificial. No todo hoy está hecho o almacenado, depurado, ni tampoco es gratis. O sea, no todas las bibliotecas de datos son gratuitas o tampoco se han desarrollado. Y de hecho yo veo personalmente una beta de negocio en recolectar, depurar y generar datos y vender bibliotecas, ¿no? Porque de hecho, a partir de ahí es todo. Entonces hay que tener en cuenta también que el ecosistema y la economía detrás de la inteligencia artificial no solo tiene que ver con su uso, sino con la disponibilidad de recursos para su uso. Y acá hay una famosa frase que también me encanta, que es, en la fiebre del oro, las personas que más ricas se hicieron son las que vendían palas, ¿no? Entonces hay que identificar también dónde está la demanda. Y eso es parte, voy a decirlo de nuevo, de la propuesta de valor. Bien, otros impedimentos que podemos pensar son los marcos regulatorios. Yo no los menciono en esta presentación solo porque se están definiendo, ¿no? O sea, recién ahora se está clarificando y no en todos lados. Por ejemplo, en la Unión Europea sí, pero acá en Latinoamérica no. ¿Cuáles son los marcos legales por los cuales se puede desarrollar qué? Digamos, ¿no? ¿Qué se puede desarrollar? ¿Qué usos se pueden dar de la inteligencia artificial? Pero eso definitivamente va a ser una barrera, va a ser un obstáculo, va a ser un desafío, o quizá, mejor dicho, un limitante, ¿no? Entender dónde está el límite de lo que podemos crear.
Bueno, acá volvemos con un ejemplo de que muchas veces desarrollar tiene un costo y ese costo hay que tenerlo en cuenta previo al desarrollo. Esto no es un dato exactamente certero, no es real, esto es simplemente un valor que se estima que podría generar como costo mantener todos los días ChatGPT, ¿no? Hay una empresa, una firma de investigación que se llama Semianálisis que estimó que alrededor de $700.000 por día le costaría a la empresa OpenAI mantener ChatGPT de forma gratuita, ¿no? Entonces, claro, o sea, si viene Microsoft y financia a OpenAI con un contrato como lo hizo por $10.000 millones, nos podemos dar el lujo de gastar $700.000 al día. Pero si nosotros pensamos en empezar desde cero, hay que entender cuál es la estructura de costos y qué podemos mantener a largo plazo y qué no. Eso tiene que ver también con la hoja de ruta y planificar cuánto tiempo podemos mantener algo sin que nos genere ingresos, ¿no? Porque hasta que descubramos nuestros primeros usuarios, vamos a tener que estar manteniendo el uso de esos servicios, de esos productos, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con estrategias de escalabilidad. ¿Qué tan rápido vamos a alcanzar la gran parte del mercado antes de que se nos acaben los recursos? Bueno, acá voy a hacer un comentario, pero lo voy a dejar para después, para el final, y voy a hablar primero de recursos, ¿no? Porque estoy hablando mucho de los costos, estoy hablando mucho de cuáles son los recursos, cómo, digamos, podemos racionar el tema del dinero y en qué gastarlo y en qué no, y qué podemos validar de forma rápida y barata. Pero entonces, ok, todo es necesario desarrollar a través de financiación. No lo sé, depende del proyecto, ¿sí? Pero lo que sí les quería dejar aportado en esta charla y que quede asentado para toda la comunidad emprendedora es que disponemos de muchos recursos para desarrollar a través de altos costos. Entonces, ¿cuáles son los recursos del ecosistema emprendedor que podemos encontrar en Argentina? Esto para muchos emprendedores puede ser nuevo y para otros es materia de conocimiento, pero hay programas de mentorías que son gubernamentales, como por ejemplo de los que yo participé, Pacto Emprendedor, Vos lo hacés, Incubate. Son programas de los gobiernos de turno que simplemente financian de manera gratuita para la población en general capacitaciones sobre emprendimiento. Ahí van a poder encontrar herramientas. Es simplemente buscar, googlear, anotarse e ir, ¿sí? En general son gratuitos. En realidad todos los que son de los gobiernos son gratuitos y están buenos. Pero bueno, estamos hablando de mentorías, es decir, orientar mi idea, entender y validar el negocio, tener una pequeña consultoría. Después hay empresas que lo hacen de forma privada. Ahí es donde vamos a quizá buscar mayor calidad, apoyo más continuo y eso se va a pagar. Van a hacer capacitaciones, bootcamps, hackathons, ideathons, distintos tipos de eventos o de organizaciones que apuntan a capacitar por camadas, ¿no? De emprendedores, de pequeñas pymes. En general, allí van empresas emergentes que ya tienen un producto. Después podemos pensar en incubadoras, aceleradoras y fondos de venture capital. Estos son recursos a los cuales podemos acudir si pudimos validar que nuestra idea resuelve un problema o necesidad y ahora necesitamos salir a desarrollar. Bueno, brevemente, las incubadoras lo que hacen es proporcionar recursos físicos o virtuales, acompañamiento para la fase de ideación, es decir, ¿qué es lo que vamos a estar construyendo? Tenemos ganas de emprender en algo. Tenemos una idea de por dónde puede venir la mano de nuestro proyecto, de nuestro producto o servicio, pero bueno, necesitamos que alguien nos guíe, ¿no? En identificar el segmento de clientes, la propuesta de valor, el mercado y el modelo de financiamiento, de escalabilidad. Bueno, aquí es donde encontramos incubadoras. Son organizaciones que en general no ponen principalmente dinero, pero sí recursos, redes de networking, de contactos hacia otras empresas que pueden colaborar.
Quizá brindan servicios en la nube de forma gratuita, siempre a cambio de algo, ¿no? Pero también brindan conexiones con fondos de Venture Capital y primero para eso te preparan, te ayudan a preparar el proyecto y la propuesta, ¿sí? Entonces estamos hablando de una instancia más de capacitación. Si nosotros ya superamos esto, si nosotros ya tenemos un MVP, o sea, un mínimo producto que testeamos, que decimos yo ya tengo una inteligencia artificial que resuelve cierta problemática, que se puede integrar, ya tengo pensado el modelo de negocio, simplemente necesito desarrollarlo a gran escala. Podemos ir con aceleradoras. Las aceleradoras, o sea, fíjense, perdón, que acá abajo yo pongo algunos ejemplos para que puedan buscar. En cuanto a aceleradoras, por ejemplo, la principal en Argentina es Endeavor. Endeavor Argentina, en realidad Endeavor es una multinacional aceleradora que está en más de 50 países, creo yo. Lo que hace Endeavor es dar capacitaciones, programas que son más cortos. En las aceleradoras estamos simplemente una cantidad de meses, entre 3, 6 meses como mucho, para escalar lo que ya funciona. Es decir, yo ya tengo mis primeros usuarios, yo ya validé el interés, pero ahora quiero escalar en grande. Necesito recursos, necesito quizá llegar más rápido que la competencia, abarcar el mercado. Entonces me voy a acelerar. Acá es donde encontramos ayuda de manera financiera. Las aceleradoras invierten a través de equity, es decir, se quedan con una participación de tipo accionaria. En general, las aceleradoras invierten desde unos miles de dólares hasta unos $100.000. ¿Qué podemos pensar? Depende del proyecto, pero a veces no es dinero. Entonces hay que también dimensionar qué tipo de proyecto vamos a buscar hacer. O quizá con ese dinero, que quizá parezca mucho, pero de nuevo depende del proyecto, puede que no, ¿qué es lo que necesitamos desarrollar primero? ¿No? A veces con una primera aceleración conseguimos terminar de validar ciertas cosas y de ahí podemos ir a un fondeo. Entonces, acá también encontramos el último recurso, que son los fondos de Venture Capital. Los fondos de capital riesgo, en principio, no mentorean, no acompañan, no es que capacitan, simplemente son firmas, fondos que reúnen distintos inversores que están interesados en participar de ciertos proyectos. Entonces hay fondos que apuestan al fintech, hay fondos que apuestan al agro, hay fondos que apuestan a desarrollos de sistemas financieros, de cripto, de todo. Hay fondos para muchas verticales. En este sentido, los fondos también se quedan con una participación accionaria y van a levantar lo que se constituye como series o rondas. Estas rondas, que se dividen en rondas de serie A, serie B, serie C, son distintas instancias donde las startups pueden pasar a recaudar varios millones de dólares y acá estamos hablando de proyectos más grandes, más complejos, de mayor desarrollo. Es el caso de, bueno, las que estoy mencionando acá, Cassette Ventures, fundada por los creadores de Mercado Libre, algunos cofundadores. Globant Ventures, de la empresa Globant, justamente. NXTP Ventures. Son algunas firmas que apuestan hoy en Argentina al crecimiento tecnológico, principalmente tecnológico. Y bueno, a ver, no es que acá necesito sí o sí tener un proyecto funcionando. Hay varios casos donde en una fase de idea también se invierte este tipo de montos, ¿no? Y se levantan estas series de inversión. Estoy pensando, la verdad, no recuerdo bien ahora algún caso, pero hay muchos, los he leído, hay muchos. Y lo importante, bueno, sí tengo el caso de un amigo, no lo voy a mencionar, pero que se presentó en Guaira. Guaira también tiene un fondo de Venture Capital, no es solo una aceleradora. Y en fase de idea se ha fondeado para salir a desarrollar una empresa que es un sistema de pagos, básicamente para empresas grandes que necesitan regular los costos. Entonces, bueno, todo esto es posible. Ahora, volviendo relacionando los recursos que hoy disponemos,
que quiero plantear es, estamos frente a una burbuja, ¿no? Porque en el 2000 también pasó lo mismo. Entre 1998 y el 2001, mediados del 2001, hubo un incremento exagerado de la inversión por parte de los fondos de Venture Capital en empresas, startups, que apostaban a simplemente estar en Internet. Entonces, como era adelantarse, era estar al frente de la vanguardia, de la innovación en lo que se venía, se apostaba y se invertía en empresas que no tenían constituida una propuesta de valor clara. Por eso se habla de una burbuja, porque la mayoría de estas empresas fracasaron enormemente. Y podemos pensar que, a ver, ven cómo se va incrementando de nuevo el gráfico hacia el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial. Hoy hay inversiones muy grandes en proyectos de inteligencia artificial que no necesariamente están resolviendo algo como una problemática de alto impacto y que quizá todavía no tienen desarrollado su modelo de negocio o validado su propuesta de valor. Entonces, bueno, esto es un arma de doble filo. Por un lado, podemos decir que es fácil proponer, pero también es difícil llevar adelante, ¿no? Y acá, esto solo por dar un ejemplo, ¿no? Una empresa que en solo 4 meses salió al mercado y ya levantó $100 millones, cuando en 4 meses no podemos validar la cantidad de cosas que tienen que ver con el desarrollo de los clientes, la personalización de los canales de comunicación, la propuesta de valor diversificada. Son cosas que se pueden disponer porque capital hay, interés hay, pero hay que entender cómo vamos a aprovechar eso y hacer todas las etapas previas nosotros, ¿no? Sin acudir a estos fondos o a estos recursos. Hay muchas cosas que podemos hacer primero para entender si una vez que tengamos los recursos va a lograrse o se va a constituir el éxito de esa startup. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Yo ya no me trajo un vaso de agua, pero ya termino con la presentación. No, genial la presentación que hiciste, la verdad que muy claro, muy buenos los ejemplos que diste, todos los temas que tocaste. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Disculpen, nada, simplemente semana larga, ¿no? O sea, yo siempre le pongo mucho entusiasmo a la charla, espero que se sienta así, pero estos temas me encantan y sepan que conmigo pueden hablar siempre, me pueden escribir por todos los medios, yo al final igual dejo mi contacto para que podamos debatir, quien tenga ideas, quien tenga proyectos, necesite una guía, estoy disponible y para toda la comunidad. Entonces, bueno. Redondeando Lautaro, un poquito. Sí. Tengo una consulta, justamente. Yo no soy del ámbito tecnológico, yo soy del ámbito de la comunicación, soy periodista, y pienso, ¿no es cierto? Ponele que, no sé, tenga una maravillosa idea para armar una startup, pero Sí. como no soy del ámbito tecnológico, ¿dónde voy? ¿Con quién me conecto? ¿Cómo se empieza? Vos decís, tengo una gran idea, pero no sé con quién hablar para empezar a poner en marcha justamente la idea y ver si se puede conformar una startup. Bien, me gusta tu pregunta. Es una pregunta muy buena. De hecho, te la voy a contestar con mi historia. Yo empecé emprendiendo, estudiaba nutrición, al día de hoy sigo estudiando nutrición en la UBA, porque me gusta la carrera, no me especializo en eso, pero en un momento tuve mi primera idea de emprendimiento, ¿no? Yo quería desarrollar una aplicación con programas de entrenamiento y nutrición. A ver, yo de desarrollar aplicaciones no sé nada, no soy programador y eso es algo muy importante, ¿no? Para el modelo, para el producto, porque justamente la idea, como vos decís, quizá escapa de tu área de expertise, ¿no? Entonces quizá vos sos periodista, tampoco sos programadora y se te ocurre un sistema que pudiese utilizar tecnología para resolver ciertas necesidades, pero vos no lo podés salir a desarrollar. Bueno, lo que yo descubrí es que se constituye una startup a través de recursos y a través de socios. Entonces, cuando uno tiene una idea, tiene que identificar dónde está parado,
O sea, ¿qué valor podés aportar vos como periodista? Porque si tu proyecto es algo que tenga que ver, no sé, se me ocurre, ¿no? Por decir una idea. Un canal de comunicación de noticias que estén verificadas, que son información cierta, o sea, que no es información falsa, porque hoy estamos en la era de la desinformación también, de contenidos que se generan que no son ciertos, y puede ser una propuesta de valor, ¿no? O sea, alguna página, alguna tipo medio fuente de información que esté verificado que sea verdadero. Vos podés hacer tu aporte desde el lado periodístico y entender cómo se va a comunicar la información, poder diagramar cuál va a ser el sistema por el cual se va a recaudar, se va a difundir, se va a divulgar la información, en qué formatos. Podés reclutar gente para generar esos contenidos porque entendés de esa área. Y ese va a ser tu lugarcito dentro de la startup, o sea, tu función. A lo que voy es eso, es poder identificar dentro de tu startup cuál es tu función y especificarte solo en eso. Después vas a poder encontrar, por medio de una buena búsqueda, socios que se especialicen en otras áreas para poder lograr al final constituir ese producto o servicio. Vas a tener que quizá buscar, como yo busqué en su momento, un programador, un socio que tenga el suficiente entusiasmo para decir, ¿sabes qué? Hagamos esta aplicación de entrenamiento de nutrición. Entonces, bueno, distinguir el valor que cada uno aporta, separar las tareas y entre todos hacer una apuesta de lo que es las ideas, las soluciones, son los principales desafíos y las primeras cosas que hay que hacer, ¿no? En un proyecto. No sé si responde tu pregunta. Sí, perfecto. Hay que buscar un programador, sí o sí. Tengan un mejor amigo que sea programador. Claro. Recomendación del día. Entonces, bueno, de hecho, bueno, justamente hoy es algo que es cuestionable, ¿no? O sea, hay muchas startups de inteligencia artificial que desarrollan código, ¿no? Eso es algo muy interesante también, porque eso abre las posibilidades. Quizá el día de mañana, dentro de muy poco, nadie tenga que saber programar para mínimo tener un template, mínimo promptear. Ya hay una startup, no sé el nombre, pero la tengo guardada, que hace eso. Uno describe cómo quiere que sea una página, una aplicación, y a través de ese prompt te genera toda una serie de templates con todas las funcionalidades. Tiene en cuenta la UX, o sea, la experiencia del usuario, el tipo de botones, un montón de cosas que facilitan mínimo un primer bosquejo, ¿no? Para validar. Entonces eso abre mucho las posibilidades y está muy bueno. Bueno, entonces redondeando la charla, ¿cómo? Gracias. No, Fernando, un gusto. Redondeando la charla, vamos a primero romper un poco el esquema de, yo hasta ahora dije que partimos de un problema o necesidad, identificamos un perfil de cliente, ese perfil de cliente lo podemos inferir en un mercado y después salimos a buscar recursos. ¿Es así? ¿Es así el mapa? ¿Así se empieza y hacia allá termina? No, en realidad es un poco más complejo. Y se escapa de la charla de hoy porque son cosas, son procesos, son usar herramientas que darían para un curso, ¿no? O sea, de hecho, como dije al principio, yo me dedico a ser profesor de una maestría donde vemos estas cosas a lo largo de muchos meses. Pero está bueno entender hacia dónde va la guía, ¿no? Porque no todo tiene que salir perfecto tampoco. Y si nos podemos llevar de esta charla un enfoque, podemos saber por dónde empezar. Lo más importante es empezar. Así que, si quisiera ampliar el flujo, diría que primero se plantea un problema o necesidad a través de una hipótesis. Amo usar esa palabra porque estamos hablando de algo que no sabemos si es real o no. Es escribir en una pizarra, en un post-it, en un documento, qué creemos que puede estar sucediendo hoy, que no se resuelve. Entonces planteamos problemas o necesidades. Después identificamos a quién le corresponden esos problemas o necesidades, ¿no? Decir, bueno, a Mauricio, un perfil promedio de unos 30 años, le gustaría llegar a su casa y no tener que ir hasta el Blockbuster para alquilar una película, ¿no? O sea, podemos pensar en qué tipo de persona está detrás de ese problema. ¿Qué edad tiene? ¿Qué consume? ¿Cuál es su trabajo? ¿Está casado, soltero, es hombre, mujer?
son un montón de variables que identifican y hacen un perfil psicográfico del usuario. Eso tiene que ver con la parte del marketing, pero no hay que ser expertos en marketing para ponerse en la piel de cuál sería la persona ideal. Entonces, a partir de ahí, bueno, identificamos y también suponemos, me gusta decir suponer, porque esto después hay que validarlo, ¿sí? En el caso de que no sea así, iteramos, es decir, volvemos a plantear otra hipótesis y volvemos a poner la prueba hasta descubrir realmente cuál era el cliente o cuál era el problema o a qué mercado pertenecía. Como el caso de las ecobicis, ¿sí? O sea, podemos validar que hay un problema, podemos haber validado que hay un segmento, pero quizá son segmentos de dos mercados diferentes. Entonces eso es parte del proceso iterativo de validar. Que se habla en el libro Lean Startup, que es el primero que presenté al principio. Es un librazo, se lo súper recomiendo. Bueno, y después ampliaríamos a validar o refutar estas hipótesis, construir prototipos rápidos y baratos. Por ejemplo, se me ocurre de la inteligencia artificial. Yo, de nuevo, como no soy programador o no me dedico al desarrollo, no estoy tan seguro, pero sí sé que detrás del chat GPT está GPT. Y GPT no es un chat, es el software, entiendo yo, en Python. Si alguno me puede corregir si es que estoy diciendo mal, pero es el software de código abierto que está disponible para uno entrenar una inteligencia artificial estructurada con un conjunto de datos. Entonces a lo que voy es que se pueden hacer prototipos rápidos y baratos, porque si eso está disponible, yo lo que ahora necesito es cargar esa inteligencia con datos. Entonces se puede medianamente utilizar códigos abiertos disponibles en ciertas páginas que nos ayuden a validar si más o menos funciona, si más o menos hay interés. Sí. ¿Cómo estás? Sí, por favor. Ajá. Excelente. Necesitaba ese centro. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Alex. Entonces, bueno, aclarado esto, terminamos, ¿no?, redondeando en que tenemos esa disponibilidad de recursos, como bien Alex dice, y, y se pueden aprovechar. Entonces, tenemos hoy la oferta y la oportunidad para construir, siempre desde el lado de esas problemáticas, ¿no? Y de validar, de salir a validar. No, nosotros no queremos, digamos, construir, salir y escalar. Tipo, por ejemplo, bueno, yo ya desarrollé, ya testé, funciona, creo que este es mi modelo y ya voy a salir a comerme el mercado. No es tan así. Lo mejor que podemos hacer es iterar, es empezar a proponer nuevas hipótesis, a despejarnos todas las dudas posibles sobre quién es nuestro cliente, cuál es el problema, cuáles son las funcionalidades que de repente, como mencionaba mucho más atrás, pasan de ser deseables a ser imprescindibles. A veces podemos decir, quizá esto es imprescindible y a la gente no le interesa cierta funcionalidad. O al revés, te preguntan por algo que podría haberse desarrollado en una primera versión y entonces uno va iterando en el proceso. Y todo eso lo mejor que podemos hacer es ejecutarlo con pocos recursos para no desperdiciar después ese gran tiro, ¿no? Esa gran oportunidad. Entonces, todo este esquema y esta herramienta y esta filosofía del Lean Startup, de la construcción, de las metodologías ágiles, busca eso, ¿no? O sea, aprovechar de la manera más eficiente y más rápida los recursos que hoy disponemos, porque estamos frente a este tipo de oportunidades. Entonces, bueno, al final del diagrama lo que pongo es esto mismo, ¿no? Plantear y salir a validar un modelo de negocio. Pero ojo, cuando digo modelo de negocio ya estamos en la etapa de validar
¿cómo va a traccionar la startup? Es decir, ya validé el producto o el servicio, validé el segmento, validé el mercado, y eso lo hice de forma iterativa. Pero ahora también empezamos a averiguar cuál es el modelo. O sea, muchos son los casos icónicos de empresas hoy constituidas, como por ejemplo Spotify, que primero buscaba un modelo free, o sea, que las personas no paguen. O sea, no existía y el fundador a regañadientes se negaba a cobrarle a los usuarios por usar Spotify. No existía el modelo premium, el freemium, ¿no? O sea, una parte gratuita y otra premium. Hoy en día sí, hoy casi todo es freemium, pero en ese momento y en esa oportunidad y en esa idea del creador no existía y tuvo que iterar, tuvo que pivotear y lograr consensuar entre las distintas partes de la cadena de valor que sí se iba a cobrar un fee, una suscripción. Entonces, validar cómo o cuál es el modelo de negocio es algo que muchas veces es iterativo y que es necesario hacerlo. Parece que me hace... No sé si tenía... Perdón, ¿eh? No me está cargando Ahí está. La batería. Bueno, ahí está. Entonces, como decía, muchas veces es iterativo el sistema por el cual se va a financiar nuestra startup. Acá quiero volver rápido a este Canvas. Y es la parte de acá, la de la fuente de ingresos, la que vamos a estar poniendo a prueba. Es decir, ¿la gente está dispuesta a pagar una sola vez un pago grande o prefiere suscribirse y darse de baja cuando quiera? ¿O prefiere no pagar nada porque prefiere simplemente tener que gastar su tiempo en publicidad, ¿no? En decir, bueno, voy a usar esto y bueno, cerraré 10.000 publicidades, pero no estoy dispuesto a pagar. Entonces, bueno, validar esos modelos a través de publicidad, de suscripción, de un pago único, de distintos como pequeños productos dentro de una misma startup, son cosas que también van a determinar el éxito y la escalabilidad a largo plazo. Entonces sí, una vez que logramos validar también cuál es el modelo de negocio o cuál es el precio final, a mí eso es lo que más me divierte, de hecho, ¿no? Los proyectos donde al final hay que validar qué tanto están dispuestos a pagar los clientes. Podemos ofrecer distintos packs, ¿no? O sea, como cuando hago un servicio. Yo voy a poner un ejemplo para que quede bien claro. Yo puedo ofrecer 100 canales, ¿no? O sea, yo me llamo la empresa de streaming X, ¿no? Y ofrezco 100 canales a un precio. Ofrezco 50 a otro precio. O ofrezco 100, pero también agrego tal funcionalidad, ¿no? Entonces yo pongo las tres opciones en una plataforma y después evalúo las métricas. O sea, ¿qué es lo que más convierte? ¿Qué es lo que más paga la gente? Entonces ahí empiezo a validar cuestiones de precio, cuestiones de valor, o sea, qué se paga y qué no, y bajo qué modelos. Entonces, una vez que sí validamos eso, ahí sí vamos a volver a la parte de acá, ¿no? A buscar recursos. Una vez que tengamos todo eso claro. O sea, es un gran trabajo y es una gran responsabilidad y puede llevar muchos meses tener todo claro para poder buscar recursos. Pero yo, sinceramente, en estos 5 años lo que observo es que, a diferencia de otras verticales, de otro tipo de startups, en el ámbito de la inteligencia artificial va a ser más necesario este tipo de recursos. Porque, de nuevo, hoy no es algo tan accesible. Pero bueno, a ver, estas metodologías funcionan, se aplican, se enseñan, se ponen a prueba por grandes startups y a través de ellas se logra. Entonces, bueno, si les gustaría saber más, ahora sí, les dejo mi recurso, ese es mi mail, mi LinkedIn. Bueno, para todos los miembros de la comunidad de Saya también tienen mi WhatsApp, porque estoy en el grupo de WhatsApp general y en varios grupos, subgrupos. Así que siempre estoy abierto a lo que fuere. Y los recursos bibliográficos, o sea, acá quiero simplemente definir qué núcleos temáticos tocamos en la charla, o sea, cosas que tienen que ver con el pensamiento de diseño, con herramientas como Business Model Canvas, Value Proposition Canvas,
Lean Startup, Growth Marketing, Customer Discovery, o sea, descubrimiento de clientes, y desarrollo de clientes, que son dos cosas diferentes. Para este tipo de núcleos temáticos, recomiendo estos libros, que son los que con los cuales yo estudié y analicé lo que presento en esta charla, ¿no? Son algunos, hay un montón en realidad, pero estos libros para mí son buenísimos, realmente no tienen desperdicio, y de hecho hoy están todos en internet, incluso gratuitos, así que se los súper recomiendo. El último está en inglés, bueno, los últimos dos, pero bueno, el anteúltimo es eso, de Growth Hacking Marketing, está en español como Hacking, no hay diferencia, y el último en español se llama Cruzando el Abismo, ¿sí? Cruzando el Abismo, de este autor. Gran libro, de ese no menciono mucho, es para hacer una charla entera sobre este libro, sobre, bueno, cómo transicionar entre los primeros usuarios y un segmento de mercado más grande, ¿no? Los famosos early adopters y quienes quizás son de consumo mayoritario. Así que bueno, eso es todo por hoy, esta charla. Espero que les haya gustado, que le guste a las personas que puedan verla más adelante. Y a partir de acá hay muchísimo para ver, muchísimo. O sea, yo esto de nuevo es solo un enfoque y es una charla introductoria. Si pensamos en herramientas para cada etapa, hay muchísimo de qué hablar y qué aplicar. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si ahora aparezco yo en pantalla. Muy bien, Lautaro. Genial la charla. Espero que les haya gustado. Excelente. Bueno, Si tienen alguna duda, algo o que quieran compartir, alguna experiencia. Mañana voy a hacer una charla más resumida sobre esto en el consejo. Claro.